primera sesión y luego, como ayer, el video a modo de presentación. Científica, tanto a través de mejorar las actividades y canales de divulgación, así como de promover la educación y formación en habilidades y pensamiento científico. A su vez, esta oficina busca alcanzar la equidad de género, tanto en las actividades de investigación como desarrollo. También se implica en fortalecer las capacidades de asesoría científica en la región, estimulando la interacción entre los gobiernos y la comunidad de ciencia. Finalmente, en la UNESCO defendemos el derecho humano de todas las personas a participar del progreso científico y de sus beneficios. Buscamos que los adelantos científicos alcanzados se realicen de acuerdo con principios éticos y que a su vez reconozcan otros derechos. También queremos garantizar la libre investigación en beneficio del desarrollo sostenible de la región. La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, tras 70 años, continúa trabajando para el desarrollo sostenible. Te invitamos a ser parte de la transformación de esta región y el mundo. A continuación voy a invitar a los panelistas a tomar su lugar en el podio. Antes de mencionar, quisiera chequear, ¿el señor Jorge Cela no ha llegado? No, muy bien, lo vamos a excusar entonces. Entonces invitamos a la señora Sandra López, señor Ben Petrazzini, señora Lara Pizarro, señor Rafael Radi e invito al moderador del panel, señor Leandro Africano. Muchas gracias. Por acá. Adelante. Hola, muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo que estén aquí en esta oportunidad. Antes que nada quisiera aclarar que es muy probable que esta sea la última vez, o una de las últimas veces, que modere una persona, porque seguramente la próxima haya un asistente virtual acá, tipo Amazon o tipo Google Home, y haga las preguntas y desde otro lugar modere. Así que pensemos que es una de las últimas veces en que va a ser una moderación humana. Otro aviso que quiero hacer es hoy el Día del Médico en Argentina, así que si hay médicos argentinos acá, saludo fervientemente a todos los médicos. Y finalmente voy a hacer una pequeña lectura para dar pie a la sesión. Voy a presentar a los quienes están aquí a mi lado y vamos a arrancar. Entiendo que todos saben que las actividades cotidianas de cada uno de nosotros está atravesado desde que nos vamos a dormir y desde que nos levantamos, o sea, en su totalidad, afectados por la ciencia y la tecnología de diversas maneras. En ese sentido, es interesante saber cuál es el derecho a la ciencia y al conocimiento que desde la conformación del derecho nos conforma, digamos, nos beneficia. Toda persona tiene derecho, dice la UNESCO, a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como que se le protejan sus intereses por la producción científica. Este es un derecho humano conformado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ese es el motivo central por el cual acá estamos debatiendo. ¿Cuáles son un poco los objetivos de este panel? En principio, identificar cuáles son los desafíos, identificar algunas mejores prácticas y fundamentalmente compartir testimonios. Desde ahí, quien está a mi lado, Lara Pizarro, fundadora de Exar Educación de Argentina, Sandra López, investigadora premiada por L'Oréal UNESCO en 2014 de Panamá, Ben Petrazzini, que es miembro del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, y Rafael Radi, vamos a ver si está bien, bioquímico y científico biomédico, miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Perfecto. Justamente Rafael va a ser quien va a introducir en la temática y le vamos a pedir que haga sus primeras palabras.
Si es que no se le cae. Ahí. Muy buenos días a todos y todas. Gracias. Hay un par de lentes acá. Muy buenos días. Gracias, Leandro, por la apertura y gracias a la UNESCO por esta amable invitación. Aquí estoy en mi condición de científico y también, debo decirlo, como presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que agradece la invitación y agradece el espacio que la UNESCO le está dando a estos temas de derecho a la ciencia y acceso al conocimiento. También este trabajo se está haciendo en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo director Eduardo Mantas también está presente, por lo tanto es un gusto compartir con compañeros con los que hemos analizado estos temas en los últimos meses. Yo simplemente acá hice un punteo breve de algunos asuntos que me parece pueden enriquecer la discusión y permiten bajar el paraguas general de derecho a la ciencia, al acceso al conocimiento, a una serie de subtemas desde el punto de vista analítico para empezar a trabajar cada uno de ellos en el futuro próximo. En principio, el derecho a la ciencia aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27. Ese es un hecho objetivo. Si bien los gobiernos y las organizaciones lo hemos mantenido como en un segundo o tercer plano desde el punto de vista de los derechos humanos a lo largo de todos estos años, y es a partir de hace muy poco tiempo, yo creo pocos años, la UNESCO, otras organizaciones como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, otras organizaciones internacionales, que han empezado a propugnar para que este derecho universal, este derecho humano universal realmente sea promovido a través de los gobiernos y también sea facilitada su instrumentación, es decir, que no solamente quede en lo declarativo. Entonces, considerar el derecho a la ciencia como un derecho humano universal explicita una dimensión legal y una dimensión moral al asunto. Y esos son los primeros dos elementos que yo quisiera plantear. Desde el punto de vista del ejercicio del análisis, que quisiera compartir en estos pocos minutos con ustedes, como disparador, ¿derecho a qué? Sería derecho a producir conocimiento científico, aquellos que lo producen, derecho a acceder al conocimiento científico, la sociedad toda, y derecho a utilizar los beneficios del conocimiento científico. Entonces son como tres planos, porque hay colectivos que interaccionan entre sí, pero no necesariamente siempre son los mismos. Entonces tenemos por un lado la sociedad en su conjunto, tenemos a los científicos como parte de esa sociedad, y yo agregaría a los tomadores de decisiones, es decir, en inglés serían los policy makers, donde la ciencia necesariamente tiene que proporcionarles elementos para desarrollar políticas basadas en evidencia y políticas basadas en conocimiento. Es decir, no debería ser una aseveración de un mandatario, yo no creo en el cambio climático, o yo no creo que haya más kilómetros cuadrados de Amazonas que se está incendiando. Pueden haber dudas, pero la palabra creo, en principio, no sería la mejor a utilizar. Entonces ese es un tema que tenemos que trabajar con los tomadores de decisiones y las Naciones Unidas han indicado a las academias de ciencias trabajar intensamente para que desde la política se trabaje con políticas basadas en evidencia y políticas basadas en conocimiento. Entonces ahí los tomadores de decisiones tienen el derecho al acceso a la ciencia, pero tienen la obligación de tomar a la ciencia como un insumo fundamental para potenciar no solamente el derecho humano a la ciencia, sino los derechos humanos en general. Entonces, el derecho a la ciencia se inserta en general en los derechos humanos en forma más amplia. La ciencia puede potenciar los derechos humanos universales, acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud, el debido proceso. Y por otro lado, el buen ejercicio de los derechos humanos potencia la actividad científica. Esa es la visión que nosotros tenemos. Sobre este asunto también hay brechas, hay sesgos y hay desigualdades.
Algunas de las brechas las vamos a discutir más adelante y algunos sesgos también. Pero el derecho a la ciencia hoy tiene una distribución desigual en el mundo, dentro de los países y dentro de las sociedades. Y no voy a entrar en mayor detalle porque esto va a quedar para discutir más adelante. Revisando la literatura, y por ser miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, estuve en las discusiones sobre derecho a la ciencia el año pasado y hay un trabajo de los Proceedings de la National Academy of Sciences que hace un metaanálisis de 53 trabajos internacionales publicados sobre el tema derecho a la ciencia. De ese metaanálisis surge que en los 53 trabajos el único concepto que se repite en todos es acceso. En 35 tienen en común la palabra participación, donde ahí se discute el tema de las desigualdades de acceso, de género. En 20 y pocos se discute el rol potencialmente dual de la ciencia y la tecnología, los reaseguros que tenemos que tener para que la ciencia y la tecnología no generen daño. Hay límites a lo que la ciencia puede hacer. En el caso de las áreas que trabajo yo, notoriamente en la edición del genoma, la clonación humana, etcétera, son temas que intercalan con la bioética, pero podrían haber otros asuntos que tienen que ver cómo se trabajan los transgénicos, qué cosas de los transgénicos realmente son peligrosas y cuáles no son peligrosas. El rol dual es algo a analizar. Y finalmente, como en 15 trabajos se habla sobre el rol instrumental e intrínseco de la ciencia como actividad humana civilizatoria y que tiene que formar parte del funcionamiento cotidiano de las sociedades. Después se manejan otros términos intercalados con la libertad de pensamiento, con la dignidad humana, etcétera, etcétera. Sobre el acceso al conocimiento, que es una parte del derecho a la ciencia. El derecho a la ciencia como gran paraguas y dentro de eso el acceso al conocimiento. Hay que discutir cuáles son las modalidades de producción, acceso y utilización del conocimiento. Es notorio que está habiendo una transición del modelo de acceso de los científicos a la información científica. Se habla de ciencia abierta, pero mientras transitamos del modelo actual, que está muy fuertemente basado en suscripciones y limitaciones para el acceso a la información que tienen que ver con costos, mientras transitamos de ese modelo al modelo de ciencia abierta, hay que asegurarse que en el camino se generan los mecanismos para hacer, por extender el uso de la palabra, un curado racional y sólido de la información. No podemos pasar de un sistema caro y a veces excluyente, pero que asegura calidad, a un sistema abierto de baja calidad. Tenemos que ir hacia un sistema abierto de alta calidad. Y en esa transición tenemos que participar y va a ser un proceso que va a llevar 10 a 15 años, a mi juicio. Hay otro tema muy importante que a veces nos genera contradicciones, el tema de la propiedad intelectual y la protección excesivamente temprana del conocimiento como propiedad intelectual. Nosotros como científicos estamos permanentemente desafiados para que lo que producimos desde algunas instituciones financiadoras, protejamos lo que se produce para luego eventualmente transformarlo en un producto con valor agregado, lucrativo, que pueda ser transferido a la industria. Eso obviamente entra en contradicción con el concepto de ciencia abierta. Ahí tenemos un problema. No le podemos pedir a la misma persona las dos cosas, proteger, patentar, meterlo en una caja que nadie se entera qué es, a su vez difundir, hablar, decir. Ahí los gobiernos se tienen que poner de acuerdo y el planeta tiene que funcionar hacia formas de protección intelectual que permitan, sin embargo, un nivel de flujo de información que sea mínimamente aceptable. A nosotros nos está pasando mucho en biomedicina la utilización de kits, que son reactivos cerrados que uno utiliza para medir la molécula A. Y cuando tú le pedís a la compañía, decime realmente en qué se vaya este ensayo, te dicen, no te lo puedo decir porque esto es propiedad intelectual. Y es más, tengo un correo de la semana pasada con una compañía que compartimos con los compañeros. Y eso termina dando una ciencia de mala calidad porque uno tiene que creer que lo que dice que mide ese kit es lo que es. Y muchas veces hemos mirado que no es así. También arriba de todo esto aparece otro peligro en el horizonte, que son las revistas predatorias. Parados arriba de la ciencia abierta, aparece un conjunto de piratas que lo que tratan de hacer es captar
la información científica para publicarlo eventualmente Open Access con un nivel de control de calidad muy bajo y que además también tiene un rédito económico. Entonces hay que ser particularmente perspicaz y tener una mirada profunda acerca realmente en qué medios queremos publicar y qué cosas y cuál es el conocimiento curado, cuál es el conocimiento que realmente tiene que pasar a ser parte del conocimiento universal confirmado. Este es un elemento absolutamente central. Porque en un mundo donde hay más ruido que señal, si los científicos al ruido le agregamos más ruido, entonces vamos realmente muy mal. El Uruguay ha hecho algunos esfuerzos muy importantes. Uno de ellos es el portal Timbó. Acá hay algunos integrantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que ha sido una inversión que el país ha hecho para que todos los ciudadanos, primero empezaron las instituciones de investigación, pero ahora cualquier ciudadano uruguayo que se registra puede tener acceso a miles de revistas internacionales con un acuerdo que el país, como país, entiendo que es un acuerdo muy ventajoso, hizo con un conjunto de editoriales que nos permiten, como ciudadanos nacionales y científicos nacionales, acceso a revistas internacionales de todo tipo. Ese es el portal Timbó, eso ha sido un asunto transformador en el mapa de la ciencia nacional. Lo utilizan desde los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios, la población general. Ese es un camino interesante. Y el otro esfuerzo que ha hecho Uruguay recientemente en relación a los repositorios, generación, procesamiento y administración de datos, es una iniciativa hecha en conjunto entre nuestra empresa de telecomunicaciones, Antel, y la Universidad de la República, Clúster UI, que nos permite tener capacidad de supercomputación, almacenamiento y procesamiento de datos en espacios públicos que liberan a los laboratorios y a los centros de investigación de mantener infraestructuras permanentemente costosas y que se ha centralizado a nivel nacional y que funciona muy bien. Digo porque el tema de acceso digital, naturalmente, es un tema absolutamente central. Finalmente, para que haya acceso a la ciencia tienen que haber instituciones que promuevan esto. Mi generación fue la que participó, fuimos privilegiados porque pudimos tener acceso a los primeros programas de formación de científicos, como fue el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, ya que antes de eso era imposible hacer doctorados en ciencias en Uruguay. Por lo tanto, también el derecho a la ciencia implica instituciones que permitan hacer ciencia, instituciones que financien ciencia, instituciones que permitan la difusión de la ciencia. Y por lo tanto, y para cerrar, debemos, en este momento del desarrollo de la humanidad, ampliar el concepto del derecho a la ciencia, circunscripto a la provincia de la UNESCO y la provincia de las Naciones Unidas, para hacerlo expandir al resto del planeta como un derecho universal que conecta, interfacea y sinergiza con todo el resto de los derechos humanos. Bueno, esa era la introducción. Muchas gracias. Te invitamos a que compartas la mesa. Bueno, como todo científico dejaste más dudas que certidumbres, así que hiciste mucho más preguntas que certidumbres, así que desde ese lado respetaste tu lugar. Gracias. Le vamos a pedir a la más joven del panel, no voy a decir tu edad, pero la más joven del panel, Lara Pizarro, que nos cuente, que arranquemos un poco con los testimonios también, que nos cuentes un poco qué es exactamente Exar Educación y cómo es la plataforma en la cual estás emprendiendo, por favor. Primero vamos a tener que darte sonido. No, te doy el mío. Un buen cambio. Hola a todos, ¿cómo están? Es un honor para mí participar de esta conversación y me gustaría empezar a responder tu pregunta desde una anécdota personal. Cuando era chica, mi papá me explicó que cuando calentás una taza, los átomos que la componen se empiezan a mover re rápido, casi como si bailaran. Eso me maravillaba. Pero cuando empecé a ir a la escuela, aprender no se sintió así. Condena cumplida. Ese es el eslogan que eligió mi curso cuando nos egresamos. ¿Cómo algo tan divertido como aprender se convirtió en una carga? Tuve la suerte de crecer con padres científicos y acercarme a la ciencia desde el asombro y la curiosidad. Pero la mayoría de los jóvenes en la región no tienen la misma oportunidad que yo tuve. Para ellos, el único contacto con el conocimiento científico, el único garante del derecho a la ciencia, es la escuela. Por eso es ahí donde tenemos que empezar a trabajar para garantizar este derecho.
Sin embargo, hoy el sistema educativo nos enseña que aprender es repetir. Los estudiantes no alcanzan niveles mínimos de aprendizaje, las pruebas PISA son un gran ejemplo de esto, y crea una cultura juvenil que se opone a la escuela y donde sus prácticas, sus intereses, nunca son retomados. A su vez, los docentes se enfrentan a un desafío pedagógico gigantesco porque tienen que desplegar nuevas prácticas de enseñanza que permitan motivar y convocar a un público cada vez menos predispuesto a aprender y interiorizarse en la ciencia. Y los gobiernos y organizaciones tienen que desarrollar formas de transformar el sistema educativo. Un desafío muy difícil, pero a la vez fundamental para garantizar la equidad y la calidad educativa necesaria para garantizar también el derecho a la ciencia. Ayer uno de los chicos decía que había que cambiar totalmente el sistema educativo. Sí, es verdad, pero tal vez hay formas, hay grandes oportunidades en las formas y podemos empezar a trabajar desde ahí. La ciencia, que parte de lo dinámico, se enseña siempre pasivamente. El desafío que hoy vengo a proponerles es aventurarnos en la ciencia como proceso. Y esta aventura comienza con un objetivo muy apasionante, que es la apropiación significativa del conocimiento por parte de toda la sociedad. Garantizar el derecho a la ciencia es mucho más que transmitir conocimiento, ahí Rafael lo decía. Y para mí, tal vez por venir del mundo de la educación, es enseñar a pensar. Desarrollar junto con los jóvenes esas capacidades de pensamiento que los van a acompañar durante toda la vida. Aprender, aprender a resolver problemas junto con otros, aprender a analizar datos y formar juicios a partir de todos esos datos. La educación científica de calidad tiene el potencial de ayudar a construir una ciudadanía plena, una ciudadanía curiosa, una ciudadanía crítica, activa, dispuesta a realmente interesarse por los problemas que enfrentamos como sociedad. Y esto es lo que hacemos en EXAR. Desde 2016, con solo 17 años, comencé esta aventura con un grupo de estudiantes de escuela secundaria, transformar la educación a través de videojuegos educativos. Los videojuegos son una herramienta muy poderosa, tienen un potencial inmersivo único y son el lenguaje de esta generación. Para socializar el conocimiento científico, no es suficiente con explicar la ciencia para que la entendamos todos. Es necesario conectar con el otro y transmitir una forma de ser científica. Nosotros creemos que el potencial de los videojuegos está en permitir una comunicación horizontal entre lo que es la esfera científica y la sociedad, en permitir la apropiación significativa de este conocimiento, pero también en reflejar cómo funcionan sistemas súper complejos. Hoy la mayoría de los de los problemas que enfrentamos como sociedad son problemas sistémicos. La economía global, el cambio climático, la producción de energía. Los videojuegos nos ayudan a tratar esos problemas y nos invitan a una conversación mucho más profunda sobre cada uno de estos temas. Entonces, en EXAR nos interesa aprovechar este triple potencial de los videojuegos. El potencial para permitir una apropiación significativa del conocimiento científico, el potencial para desarrollar habilidades de pensamiento que son propias de las ciencias y que son indispensables para los trabajos del futuro, que estamos hablando todo el tiempo, y también aprovechar el potencial para romper con posiciones políticas, sociales y culturales ya tomadas, permitiendo a las personas interactuar críticamente con los sistemas que hoy enfrentamos. Desde esta perspectiva, los videojuegos educativos tienen muchísimo para ofrecer al derecho a la ciencia. Y ahí un poco lo que me gustaría contarles es qué es lo que ya estamos haciendo. Me gustaría presentarles Jugando con la Ciencia. Jugando con la Ciencia es una aplicación que desarrollamos junto al Ministerio de Educación Nacional Argentino para transformar la forma en que estamos aprendiendo ciencias en todas las escuelas del país. Jugando con la Ciencia consta de 10 juegos disponibles gratis para todos, la pueden buscar en Play Store. Funciona sin internet, porque entendemos que la mayoría de las escuelas de Argentina y del país no tienen internet. Tiene métricas de desempeño para que el docente pueda seguir el aprendizaje del chico todo el tiempo y guías docentes para facilitar la implementación. El impacto de estos nuevos medios educativos es enorme. Con el equipo correcto pudimos hacer un desarrollo que llegue a todas las escuelas de Argentina y todavía más, que llegue a todas las escuelas de América Latina. Nuestros videojuegos son una herramienta poderosa.
aunan contenido curricular, por un lado, aunan habilidades blandas y también métricas que permiten desarrollar planes de mejora concretos. Todo esto en un formato significativo para el alumno, aquel que va a recibir la ciencia. Entonces, este es un poco el objetivo de EXAR, esto es lo que buscamos, que cada chico se maraville aprendiendo y que aprendiendo pueda transformar su realidad. Con los videojuegos creamos esa conexión donde entender cómo se mueven los átomos vuelve a ser divertido, vuelve a ser algo fascinante. Y un poco la invitación que les hago a todos ustedes es reencontrarse con esa pasión por aprender cosas maravillosas que tenían cuando eran chicos y ayudar a cada chico a encontrar eso que lo apasiona y por lo que está dispuesto a comerse el mundo. Para nosotros, el derecho a la ciencia empieza transformando la educación. Muchas gracias. Antes de pasar a Sandra, te puedo hacer mi inquietud periodística, no puede más. ¿Qué materias incluye EXAR y cómo está curado el contenido, digamos, cómo han hecho el proceso de curación del contenido? EXAR trabaja 4 materias, Jugando con la Ciencia se llama la app porque si buscan EXAR en Play Store no les va a aparecer. Trabaja química, física, matemática y biología y todo el proceso empezó trabajando con el Ministerio de Educación Nacional cuáles eran los temas que queríamos abordar, elegimos los temas que presentan más dificultades para los chicos, funciones lineales y cuadráticas, la teoría de la evolución, lo que es biología molecular, y a partir de eso, y con el apoyo de EIDOS, una empresa que tiene mucha trayectoria también en educación, fuimos creando cada uno de los juegos y trabajando habilidades. Cada uno de los juegos entonces tenés pilotas funcionales que trabaja cómo aprender a hacer funciones cuadráticas y lineales, junto a trabajo colaborativo. Después tenés biología molecular junto a pensamiento crítico. Un poco esa es la propuesta que tenemos. Entender que cuando hablamos de aprender es aprender contenido, pero también aprender esas habilidades que nos van a acompañar toda la vida. Okay. Gracias. Pasáselo a Sandra el micrófono. Le voy a dar pie a Sandra, a menos que alguien quiera agregar algo, pero seguimos con Sandra. Sandra es panameña, trabaja en el Instituto Gorgás y, como habíamos dicho antes, fue premiada por L'Oréal UNESCO en 2014. También te invitamos a reflexionar sobre el tema y de alguna manera le vamos a ir pidiendo que vayamos retomando algunas cosas que si fueron tomando nota, sumemos al testimonio de cada uno. Desde tu punto de vista, danos por favor, acercanos tu punto de vista y acercanos tu reflexión también. Sí, buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación. Un placer de estar en este panel discutiendo este tema bastante importante. En verdad, ahora mismo, como muchos jóvenes científicos, nos dimos cuenta que estando solo en el laboratorio, no siempre se utilizaba el conocimiento creado y que no siempre teníamos impacto en la sociedad, y especialmente en los países en vía de desarrollo o los países pequeños donde somos muy pocos científicos, era crucial poder llegar hacia la comunidad y hacia los tomadores de decisiones simplemente para que supieran que existían científicos en Panamá. O sea que ahí se crearon nuevos movimientos y asociaciones entre varios científicos que acaban de regresar del extranjero porque no teníamos programa de doctorado en el país y actualmente tenemos un solo programa que no está completamente abierto, así que es indispensable el apoyo institucional, por ejemplo, de la CENACYT, para que la gente pueda estudiar afuera independientemente del estado socioeconómico de la persona y de la familia. En esto estamos trabajando tanto a nivel local y también a nivel global, son miembros de la Global Young Academy y nos preocupamos sobre varios aspectos de la ciencia abierta. Uno que es simplemente el derecho a hacer ciencia y el derecho de los científicos de hacer una ciencia, vamos a decir, multiétnica y con equidad de género. Así que hemos trabajado bastante con la equidad de género y justamente el premio UNESCO L'Oréal me permitió darme cuenta de varias pequeñas cosas. Cuando gané el premio, que era internacional en el 2014, me di cuenta que primero ninguna de las chicas tenía hijos, yo era la única. Y lo mismo, en muchas, o sea, teniendo hijos siempre algún momento vas saliendo de la profesión científica
por el impacto o sea, vamos a decir, lo que la sociedad nos exige como madres y lo que la competencia científica nos exige como científicas. Entonces ahí hay todo un trabajo de equidad de género y hay buenos ejemplos en algunos países donde sí hay mucho más apoyo en todo lo que es la educación de los niños y el mantenimiento de las niñas. Las científicas producen totalmente igual que los hombres. Eso es con relación a la maternidad, pero en verdad las mujeres en ciencias tienen varios problemas independientemente de la maternidad, donde no se nos juzga de una manera totalmente objetiva en varios procesos. Sí que se está trabajando bastante en eso. Pero algo muy importante, sobre todo si queremos que todos los países participen en la producción científica y que la ciencia sea realmente abierta, tenemos que pensar cómo podemos hacerla abierta de la mejor manera. Por ejemplo, en todos los primeros movimientos de Open Access, para que el artículo sea leído por todos y sea gratis, la persona tiene que pagar mucho. En muchos países no hay fondos para poder pagar publicación o estos fondos son mínimos. La lista de países en los cuales pueden hacer un descuento es muy pequeña. O sea que si tu país está en vía de desarrollo, pero no es entre los 50 o 20 países más pobres, no tienes descuento. Entonces la producción de los países en desarrollo no es visible por los demás. Ahí también hay un problema del lenguaje porque nuestra producción en español en verdad llega solo a América Latina y no tiene un impacto mundial. Y sí me di cuenta participando en asociaciones internacionales que la presencia de Latinoamérica, a pesar de que tenemos grandes aportes científicos, es muy pequeño. O sea, en la Global Young Academy solo el 11% son de Latinoamérica y la mayoría de los latinoamericanos no viven en Latinoamérica. O sea, sobre todo... O sea, solo veo brasileros y chilenos que viven en su propio país, la mayoría está fuera porque no tienen oportunidades en su país para regresar. Entonces, ahí tenemos, vamos a decir, el acceso a la publicación, también lo que se llama Open Conference, el acceso a los congresos, porque muchos congresos son muy caros y muchos investigadores en países de desarrollo no van a tener acceso, ya que las becas son solo para estudiantes y postdoc, o sea que si eres un joven investigador, no entras. Además, cómo se mide la excelencia científica, eso es otra discusión bastante interesante, porque las métricas utilizadas son métricas del norte, occidentales, y no toman en cuenta justamente la infraestructura en la cual viven los científicos, las oportunidades de fondos que tienen los científicos, y bueno, hay una discusión bastante interesante sobre ese tema. ¿Y cómo se mide la excelencia científica si solo es por número de producción, por calidad de producción, por impacto de la producción? Y tal vez es interesante tratar de ver cómo medirlo dependiendo del impacto de cada uno. Eso es otra parte el cual tratamos de discutir. Como estamos en la UNESCO, todo lo que es la libertad de la ciencia es bastante importante, la libertad de comunicación de los científicos, la libertad de poder estudiar o investigar algunos temas específicos, y esta libertad se está cortando no solo cuando pensamos en algunas dictaduras, pero también en algunas democracias. Por ejemplo, es impresionante que en Estados Unidos no se pueda decir la palabra cambio climático o sea, hay un momento que estamos dejando, con la libertad de opinión, estamos quitando finalmente libertad a los expertos en algunos temas, y eso es algo que hay que hablar. Finalmente, creo que es muy importante todo este trabajo que se está haciendo de comunicación de las ciencias para que justamente no sea solo acceso a la ciencia de todos los científicos de producir conocimiento, pero también de la comunidad a recibir este conocimiento y a poder utilizarlo. Y ahí creo que es indispensable lo que acaba de decir Lara. Para que nuestras sociedades puedan utilizar el conocimiento creado y puedan desarrollarse a partir de ellas, es indispensable la educación. Porque si no, el conocimiento que se libera, tanto en las redes o en los medios, es mal entendido, y en vez de permitir un desarrollo de la sociedad en que se apropia el conocimiento y trata de tomar lo mejor del mismo para su mejor desarrollo, tenemos para algunos temas más bien problemas de miedo o de malentendimiento o de utilización de ese conocimiento por otras personas que tal vez no tienen una ideal
hacia la humanidad. Entonces todo eso creo que es bastante importante tomarlo en cuenta. Y bueno, creo que estoy lanzando diferentes temas en los cuales podemos discutir en las preguntas, pero creo que es realmente cómo hacer este cambio para que realmente sea equitativo para todos los científicos, independientemente del lugar geográfico donde se encuentren, y también cómo hacer el cambio para que la sociedad realmente se apodere de ese conocimiento, en algunos casos puede ser creadora del conocimiento y realmente podamos tener una ciencia por y para todos. Gracias, Sandra. En tu caso, Ben, te toca la parte más de norte, no solo por Canadá, sino porque estás ubicado también en ese costado. Pero te invito a reflexionar también sobre ese tema para después abrir un poco el panel a preguntas, y yo también me anoté un par de preguntas para hacer. Bueno, gracias Leandro. Yo quisiera contextualizar un poquito, bueno, ante todo, IDRC, la organización donde yo aporto, trabajo, colaboro, es International Development Research Center. Es una creación brillante de Canadá de hace 50 años atrás, donde en cambio de cooperar aportando dinero a los gobiernos, decidieron cooperar con los países en desarrollo aportando dinero a los científicos. Y entonces yo tuve la enorme suerte de trabajar en esta organización donde aportamos fondos para el desarrollo del conocimiento científico y su incidencia en política pública. Vamos a cumplir 50 años el año próximo. En ese sentido hemos trabajado siempre con acceso al conocimiento, difusión del conocimiento, uso del conocimiento científico como base de la política pública. El área donde yo trabajo, venimos hace más de 25 o 30 años trabajando en temas de Internet. Y en ese sentido, bueno, Internet. Cuando empezamos a trabajar casi no existía Internet. Cuando yo empecé a trabajar no existía Internet. En realidad quería contextualizar un poco el tema de acceso al conocimiento. Mis primeros tiempos de estudiante, yo vivía en un pueblo del interior de Argentina. El acceso al conocimiento en esa época, Sandra, uno tenía que viajar a Buenos Aires en bus porque había un libro en papel donde estaba 3 veces en 5 cuadras alrededor de la capital federal. En el interior, 0. Entonces el acceso al conocimiento ha cambiado dramáticamente. Yo trabajé en el Congreso de la Nación Argentina y mi gran aporte era un proyecto de ley que decía que los libros que entraran del extranjero científico fueran difundidos al interior del país, a 5 universidades que estaban distribuidas geográficamente en el interior del país. Desde esos días hasta ahora, que no hace tanto, porque yo ya tengo canas, pero bueno, no hace tanto, el acceso al conocimiento ha crecido enormemente. Hoy en día un niño en cualquier pueblo de un país en subdesarrollo accede al conocimiento. El tema es cómo, para qué, por qué, cuáles son los mecanismos, cuáles son los incentivos que Lara planteaba. Y ahí yo creo que los grandes desafíos del acceso al conocimiento en los próximos tiempos están en las puntas del acceso al conocimiento. Hay un acceso al conocimiento en la punta del lanza, en el avance, en donde la ciencia y los científicos avanzan a una velocidad muy grande. Siempre digo que desde el surgimiento de la Internet, la humanidad es como un cerebro que estaba dormido y sus lóbulos han empezado a quedar conectados. Entonces yo vislumbro el inicio de un despegue científico enorme en los próximos años y vamos indudablemente a navegar aguas desconocidas. Estamos avanzando hacia un mundo que nadie sabe bien hacia dónde vamos, donde se generan efectos en red. Entonces ese acceso al conocimiento, tal como nos planteó nuestro querido colega, nos plantea temas éticos
en donde gran parte de la sociedad no participa en el desarrollo. La semana pasada tuvimos el evento KIPU aquí en Uruguay, que es un primer evento latinoamericano de inteligencia artificial. Nosotros desde DIRC apoyamos un proyecto de inteligencia artificial. El esfuerzo nuestro está en poner a los científicos duros en contacto con los científicos sociales, con los políticos y con sociedad civil, porque con la mejor de las intenciones, cientistas de las ciencias duras avanzan aceleradamente hacia un destino que no tenemos muy en claro y muchas veces sin tomar conciencia que sus avances científicos pueden tener implicancias sociales o políticas muy dramáticas como el impacto en el empleo, el impacto en la exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, en esa punta me parece que es importante trabajar y colaborar para que estos avances de la ciencia y acceso al conocimiento sea más, no tan de élite, pero un poco más social, político y de acceso a todos. El otro desafío está en la cola del conocimiento, donde hoy en día tenemos gente que cuestiona el conocimiento científico como un conocimiento de rigor y cree que la Tierra es plana y aunque le expliquen de que la Tierra no es plana, va a seguir creyendo que la Tierra es plana. Y hay muchos políticos que aprovechan esa situación para montarse en manipulación de intereses de grupo que se resisten a aceptar el conocimiento o la evidencia científica como evidencia a la cual debemos allanarnos y entonces se producen tensiones muy grandes donde, como tú decías, no se debe mencionar la palabra cambio climático porque está en contra de los intereses de industrias que están consolidadas y no quieren cambiar. Entonces, bueno, me parece que ahí hay dos elementos a trabajar. Indudablemente trabajar desde la escuela primaria es fundamental y ahí también IDRC ha invertido muchísimo y estamos invirtiendo en juegos. Me parece que lo lúdico es la mejor forma de aprender la ciencia. Así que nada, tiro estos elementos ahí como para una discusión con todos y todas, o con todes. Gracias. Gracias, Ben. Les propongo un nuevo, ya que hablamos de desafíos y hablamos de dudas, antes de pasar a las preguntas que pueden llegar a surgir de la audiencia, yo tengo un planteo para hacerle a cada uno de ustedes. Hablaron de muchos desafíos, hablaron de muchas dudas, hablaron de mucha incertidumbre. Yo les pido a ustedes, a cada uno de ustedes cuatro, una buena práctica, que puedan identificar una buena práctica de acceso y derecho a la ciencia, y también, me van a matar acá, pero seguramente alguna autocrítica que puedan hacer los científicos de esto de que hablaron de la comunicación, que hablamos de aislarse, digamos, un poco las dos puntas, ¿no? Una autocrítica como para mejorar y también una buena práctica en cada uno de los casos si se animan al desafío. Bien, Rafael. Bueno, muchas gracias. Arranco por la autocrítica. Ciertamente para los científicos es un desafío acercarnos a la sociedad y comunicar qué estamos haciendo y eventualmente para qué puede ser útil. Nosotros estamos entrenados para no especular y eso es un límite duro que tenemos. Ser un buen científico para una comunidad científica es mostrar la evidencia y especular lo menos posible. Pero lo que quiere el político y lo que la sociedad necesita es un poco a veces de especulación en términos de que lo que hicimos, qué proyección puede tener. Y en esa tensión nos debatimos aquellos que tratamos de acercarnos un poco más a la sociedad. Y ahí hay un elemento muy fundamental, y acá veo algunos queridos amigos, que es el periodismo científico. El periodismo científico tiene que ocupar un lugar importante y para eso se necesita gente con buen entrenamiento que sepa ayudarnos a esa articulación. Nosotros como científicos es muy difícil para nosotros, pero necesitamos mediadores que nos ayuden y
Y en el caso del Uruguay, afortunadamente, de hace 6, 7, 8 años, emerge un periodismo científico que acerca a la prensa oral, escrita y televisiva esa traducción, ya sea conversando con nosotros o directamente explorando y transformándolo y hay páginas, y hay diarios, y hay ahora algunas audiciones, y algunos programas, y algunas iniciativas de muy buena calidad en Uruguay. Eso creo que es un camino para trabajar. ¿Que hay disposición de la comunidad científica, al menos uruguaya y estimo de Latinoamérica? La hay. El tema es que a veces no sabemos cómo hacerlos y además tenemos ese pudor de que no podemos especular. Porque el día que empezás a especular demasiado, dejaste de ser un científico y pasaste de ser un charlatán. Y en esa tensión nos debatimos. Autocrítica y protosolución. Sobre algo interesante, perdón, gracias. Yo creo que la experiencia del portal Timbó en Uruguay ha sido transformadora. Es decir, acá el país, la comunidad científica, tenía accesos restringidos o muy limitados a las publicaciones científicas, a la información internacional, y ahora la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el país en su conjunto negoció en un proceso muy arduo con un conjunto de editoriales y ahora logramos que todos los ciudadanos uruguayos registrados puedan tener acceso a esos miles de revistas que en forma... No, en inglés. Es decir, acá tenemos en inglés, en español, o sea, puedes leer la literatura científica internacional. No está el 100% cubierta, pero bastante, se ha avanzado mucho. Nosotros como profesores de la Facultad de Medicina, desde hace 3 o 4 años hemos transformado el acceso de los estudiantes de medicina al estado del arte de la medicina, simplemente diciéndoles, hay un portal que es Timbó, que es público, que lo paga el gobierno uruguayo. Y eso fue una transformación gigante. Esa es una muy buena experiencia. Comercio justo, porque se logró una negociación balanceada entre lo que las editoriales querían cobrar y lo que Uruguay podía pagar, pero una situación legal. En lo personal, no soy de los que alientan las formas ilegales de acceso a la información científica. Esta es una opinión personal. Creo que tenemos que ir hacia formas legales de utilización justa de la información científica. Esta es una opinión de carácter personal. Bueno, empezando por la autocrítica, ahí hay algo que también retomaban acá, de los científicos muchas veces hablamos medio en chino y nos enseñan a hablar en chino. Si no escribís papers con palabras difíciles, muy específicas, tu paper no va a ser aprobado. Y eso es un problema, porque además de poner estándares sobre cómo hablamos de ciencia, cómo comunicamos la ciencia entre nosotros, muy difíciles de acceder para la comunidad no científica, tampoco hay incentivos para aquellos científicos que son divulgadores. No hay ningún tipo de reconocimiento. Creo que ahora están en los organismos de ciencias argentinos están empezando a aparecer ciertos reconocimientos al científico que gasta parte de su tiempo a la divulgación. Pero hay algo que sucede, que es que un científico tiene que estar cumpliendo con papers a una velocidad un poco ridícula. Y en todo eso también le queremos que socialice la ciencia con la sociedad. Y es medio difícil si no se reconoce esa labor entre los méritos que tiene un científico. Entonces, ahí tal vez un proceso de decir, bueno, si queremos que el derecho a la ciencia sea un derecho compartido por toda la sociedad, las personas que más capacitadas están para transmitir ese derecho son los científicos, porque justamente son los que van a poder transmitir una forma de pensar, una forma de procesar la información, más que simplemente contenido. Entonces, tal vez, ahí las buenas prácticas que retomo son aquellos estímulos que se dan al que los científicos divulguen. Y hay varios, yo hablé un poco de lo que es videojuegos educativos para enseñar ciencia, esa me parece que es una buena práctica, pero también existen otros formatos. Creo que, si no me equivoco, UNESCO ha tenido un programa muy interesante que se llama Popper, que es stand-up científico. Son doctores en ciencia que van a las escuelas y trabajan con los chicos en monólogos de ciencia para que ellos puedan, junto a un científico, buscar la forma de explicar un tema de forma divertida. Bueno, eso también es una buena práctica. Que los científicos vayan y interactúen con el resto de la sociedad. Y ahí también para retomar un poco lo que decía Sandra sobre el género, la Fundación EIDOS tiene un programa en el que tengo el gusto de trabajar que se llama Plan Zurduy, que es para capacitar madres jóvenes en testing y automation.
Son dos partes del mundo de la programación que tienen la capacidad que pueden aprenderse relativamente rápido, en 4 meses, y tienen salida laboral directa. Y para madres jóvenes que muchas veces dejaron sus estudios, dejaron sus carreras, para poder cumplir con las infinitas responsabilidades hogareñas que ser madre en contextos machistas como Latinoamérica implica, también es muy bueno empezar a pensar en esos programas que van especialmente a los públicos que menos acceso tienen a este conocimiento especializado, que es también el más remunerado y el mejor, más valorado por toda la sociedad. Entonces ahí tal vez pensar en proyectos concretos y realmente incentivar a los científicos a salir del laboratorio y acercarse a la sociedad. Antes de pasar a Sandra, la reflexión de Sandra, estoy al tanto de que acá responde un poco Rafael a tu inquietud, hay miembros de las redes latinoamericanas de periodistas científicos, acá de Argentina, de Uruguay y de otros países. Hubo una reunión acá ayer justamente, así que es una buena oportunidad también para generar networking con ellos y abrir ese diálogo que tanto propicias. Sandra. Uy. Autocrítica. Autocrítica de varias. Bueno, creo que la primera ya la hemos dicho todos, ¿no? El hecho de que estábamos un poco encerrados entre nosotros los científicos y que tenemos que ir un poco más hacia la sociedad. Pero también estoy pensando, y ahí, bueno, sería la mezcla de autocrítica y buenas prácticas, que estamos también llegando a un punto, sobre todo en países pequeños, donde el científico tiene que ser todo. Científico que está en el laboratorio, que entrena estudiantes, que tiene que hacer administración, que tiene que hacer comunicación científica, que tiene que hacer science advice, que tiene que hacer science diplomacy, que tiene que organizar congresos o talleres de equidad de género. O sea, creo que también estamos pidiéndole un poquito demasiado a los científicos y además no todos los científicos van a estar interesados a estar en todo. O sea, que yo creo que hay que tener como una gama y una buena práctica sería en un momento que ya tienes suficientes personas, hay científicos que tienen la fuerza y las habilidades para ser muy buenos comunicadores. Algunos de ellos van a querer hacer ambas cosas, investigación y comunicación. Otros van a querer ir directo a la comunicación y ser especialistas de comunicación y ayudar al periodismo científico profesional a divulgar. Y necesitamos esas oficinas de divulgación en las instituciones o a nivel nacional. Lo mismo para Science Advice. Nosotros no tenemos un lenguaje que sea entendido por los tomadores de decisiones y nosotros tampoco entendemos su lenguaje. Además de eso, ellos tienen que tomar decisiones no solo basado en datos, pero tomando muchas otras implicaciones políticas, económicas y sociales que tal vez como científicos no lo estamos siempre tomando en cuenta. Entonces yo creo que ahí también otra buena práctica que ya se ha comenzado a hacer en otros países es tener oficinas de personas especializados en Science Advice, que muchas veces fueron científicos, tienen un doctorado, entienden nuestro lenguaje y al mismo tiempo tienen otra formación para entender el lenguaje de la gobernabilidad y la política pública. Por supuesto, eso no quiere decir que en algunos temas muy específicos donde se necesiten expertos que actualmente están realizando investigación, uno no puede ser invitado y participar en discusiones específicas, pero no podemos estar todos los días haciendo todo esto al mismo tiempo. O sea que yo creo que ahí también tenemos que ver cómo fortalecer todos los diferentes puntos que queremos hacer de una manera en que cada persona pueda aportar con sus habilidades, con sus intereses para dar en verdad lo mejor de sí mismo. Porque si no puede ser bastante contraproductivo en muchos casos, ¿no? Famoso científico emprendedor, digamos, también. Sí, yo creo que esto del científico emprendedor de por sí es una muy buena idea, pero tratar de decir que todos los científicos tenemos que emprender, no. O sea, disculpe, personalmente prefiero hacer comunicación científica, diplomacia o science advice que emprendimiento. Y yo creo que justamente el hecho de que existe la posibilidad es si yo creo un conocimiento y me parece que es importante emprenderlo, pero yo personalmente no quiero emprenderlo,
necesito saber con quién me puedo comunicar para pasarle ese conocimiento para que esa persona, como emprendedor, entonces lo llegue a la sociedad para que llegue a todos. O sea que necesitamos en verdad es tener muchos más caminos de comunicación con las diferentes partes para que realmente el conocimiento llegue a la sociedad y también de la sociedad a los científicos, porque creo que necesitamos entender por qué la gente cree en algunas cosas, por qué. O sea, necesitamos ahí realmente un gran estudio de ciencias sociales, qué es lo que hace que las personas crean en algunas cosas que no son fundamentales, que no tienen, vamos a decir, fundamentos científicos, y cómo poder hablar con ellos para que en algunos casos nos entiendan y no tengan repercusión. Por ejemplo, un problema grave que tenemos en Panamá es la parte de religión y educación sexual. Y ahí estamos teniendo un problema muy grave con embarazos de jóvenes y diferentes enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo poder comunicar de una manera respetuosa, entendiendo los fundamentos de esas personas, pero enseñándoles que hay un problema de salud pública y hay que contestarlo? Entonces, bueno. Excelente, gracias. Ben. En la autocrítica creo que bueno, estoy completamente de acuerdo con mis tres colegas. Creo que justamente ese aislamiento también algunas veces lo que genera es una falta de conexión entre los intereses de ciertos científicos, de ciertas comunidades científicas, y los grandes problemas del desarrollo. Entonces hay muchas veces gente que dedica una vida a estudiar los problemas oculares de las moscas, cuando hay millones de personas que sufren de hambre o de falta de esto o del otro, y es parte del mismo problema, ¿no? O sea, hay como en algunos países una falta de comunicación entre los problemas políticos profundos, sociales, humanos y los intereses de ciertos aspectos de la comunidad científica. Entonces, bueno, nada, creo que mis antecesores lo han dicho todo en ese sentido. Me parece muy importante el periodismo científico como forma de puente. Creo que también debe constituirse un diálogo más llano y abierto por ejemplo, volviendo al evento de Kipu, era un evento exclusivamente de gente que hace inteligencia artificial. Entonces no había ningún sociólogo, ningún politólogo, ningún economista, ausentes totalmente. Nuestra idea del próximo año es arrimar toda esta gente que a su vez trabaja en estos temas, pero que no tiene contacto con la comunidad técnica científica, para que haya un diálogo mucho más directo entre cientistas sociales y cientistas duros. Después, en términos de buenas prácticas, creo que lo que está haciendo Lara es una semilla de buena práctica. Creo que uno de los grandes problemas de la ciencia y del conocimiento en el mundo en desarrollo es la falta de mecanismos y estímulos de curiosidad en los niños. Entonces, en realidad la educación no importa, lo que importa es la curiosidad del niño, y sufrimos de un déficit enorme de curiosidad porque los mecanismos destinados a estimular esa curiosidad se han diluido a través de una educación formal. Entonces, una buena práctica es empezar a quebrar todo el sistema tradicional de educación y empezar a generar espacios de libertad y curiosidad basado en estructuras y mecanismos que no sean los tradicionales, sino que dejen al niño jugar aprendiendo y aprender jugando y curiosear y a estimular esa curiosidad. Stop. Gracias. Abrimos la posibilidad de preguntas. En el caso de que haya preguntas o que haya opiniones, voy a hacer todo lo posible para que sean respondidas, porque ayer tuve la sensación de que había algunas preguntas que no fueron respondidas. ¿Sí? Yo no lo defino. Ahí, dale. Está más cerca del micrófono, simplemente por eso. Sí, buenos días. Bueno, me parece interesante el tema y es un tema que me apasiona ya discutir y dialogar,
porque escuchando la ponencia que están los distinguidos investigadores científicos, nadie mencionó el tema de conocimiento indígena. Nadie. Y me llama la atención, ya creo que es la diferencia, el abismo que hay entre los conocimientos indígenas y el conocimiento científico. Le haré unas preguntas al final, pero déjame como 2 minutos, por lo menos, ¿ya? Compartir. Porque yo soy, quizás tengo la ventaja de conocer 2 sistemas. El conocimiento científico, porque me eduqué, por lo menos en la universidad, y también soy indígena donde me crié en mi tierra, ¿ya? Y yo soy firme creyente de que los 2 sistemas de conocimiento son complementarios. Pero muchas veces, en mayores de los casos, los científicos no quieren reconocer ese valor que tienen los conocimientos indígenas. Y en muchos casos, su grado de especialidad, su PhD, lo logran basado en los conocimientos indígenas. Muchos han dicho, y es verdad, cuando lo dijo la OVEN, y también estoy de acuerdo que el estándar que le exige a los investigadores para ser famosos, tienen que cumplir este estándar, ¿ya? Porque muchas investigaciones, cuando hacen su trabajo de grado, de PhD, están basadas en conocimiento indígena y lo que dejan es un libro en un idioma extraño, en muchos casos, ¿ya? Y con un lenguaje peor, científico. Cuando siempre pongo que la campana de Gauss, el indígena sabe de campana, si sabe algo de español, sabrá campana para llamar en la escuela, ya para que vengan acá a las clases. ¿Ya? Y utilizan muchos términos que al final la comunidad no sabe para qué me sirve ese libro que me dejó. ¿Ya? Si cuando más para entretenerse las fotos que tomaron, se aparecen felices. ¿Ya? Entonces yo creo que a ese nivel tenemos que ver cómo romper esa limitación que hay de esa comunicación. No solamente el acceso, porque todavía en el ciclo que estamos hay muchos pueblos, no solamente indígenas, que no tienen acceso ni a internet. ¿Ya? Y si lo hay, el sistema comercial también bombardea en el Facebook para que estar hablando cosas menos importantes, del qué comen, cómo se visten y todo. ¿Ya? Yo trato de romper esa limitación. En mi muro de Facebook yo pongo las noticias científicas. Otra de las cosas que quiero también es no solamente el acceso al conocimiento, sino compartir conocimiento. Porque son 2 cosas diferentes. ¿Ya? Acceso es porque yo voy a leer todo lo que hizo el científico, pero no estoy compartiendo mis conocimientos. Le voy a poner un ejemplo. Tenía yo un primo de 80 años que tuvo problemas de próstata. En su tratamiento le pusieron la fecha para la operación. Cuando llegó, se hizo la revisión y el doctor quedó sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue el problema? No hay inflamación, no hay nada. ¿A qué se debe? Y mi primo le dijo, no, mi tratamiento indígena. Y le dice el doctor, pero dime, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Qué cosas hiciste? Y mi primo le dice, doctor, ¿acaso usted me explica las pastillas que me dan, qué contiene? ¿Ya? ¿Acaso me explicas? No. Entonces, ¿cómo pretende que yo te voy a dar mi información? Entonces, son cosas que pasan en la realidad. ¿Ya? Entonces, mi pregunta, yo sé que la hora es limitada. Yo creo que a mí me tomaría todo el día discutir con usted y dar mi opinión. Quería saber a los científicos, ¿qué rol piensan ustedes que desempeñan los conocimientos indígenas para desarrollar la investigación? ¿Ya? ¿Y cómo compartirías, en su calidad de investigadores, aceptarían reconocer el derecho que hablamos de la propiedad intelectual colectiva de esos pueblos cuando sus investigaciones están basadas en esos conocimientos? Muchas gracias. Gracias por la participación. Tengo la sensación de que muchas de las respuestas ya las conocés vos. O sea, tengo la sensación de que mucho de lo que vos planteás ya lo podés compartir y lo tenés experimentado vos. Sin embargo, voy a trasladar la pregunta a quien se anima a tomarlo. Bueno, sí, eso es una excelente pregunta.
y creo que necesitamos, no solo científicos, todas las formaciones, vamos a decir, académicas del punto de vista occidental, necesitamos reconocer los conocimientos de las otras culturas. O sea, muchas veces en medicina no se reconoce ni la medicina indígena de nuestra región, ni la medicina asiática. Entonces, necesitamos conversar, trabajar en conjunto para utilizar la metodología científica a través de los conocimientos tradicionales para que después sea de uso para todos. Y ahí es indispensable, y sé que hubo muy malas prácticas de los científicos en años anteriores, espero que justamente en nuevas buenas prácticas ya no lo hagamos. En la propiedad intelectual se tiene que reconocer tanto el aporte de la comunidad indígena como el aporte del científico y también de la institución de la cual pertenece el científico. Y yo creo que una vez que instauramos estas buenas prácticas, y una de las maneras de instaurarlas es siempre pasar los protocolos, por ejemplo, a través de comités de bioética o comités de protección del medio ambiente, para estar seguros que estamos haciendo todo en las mejores cosas, es indispensable y es algo que realmente se necesita discutir porque están los científicos, pero también están las grandes empresas que han utilizado no solo conocimiento indígena, pero también muchas plantas o organismos de nuestra región, se los han llevado, han analizado, de ahí han sacado productos que se han utilizado comercialmente y nunca hubo una repercusión para el país. Entonces, eso son una discusión bastante interesante, pero el compañero tiene totalmente la razón. Necesitamos trabajar en conjuntos y no solo con las comunidades indígenas, sino con las comunidades en general. En muchos de los aspectos yo creo que aprenderíamos mucho de ellos y tal vez tendríamos un impacto mucho mayor si trabajáramos con ellos. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, yo quiero agregar. Creo que en ese aspecto se está avanzando hacia un reconocimiento genuino de parte de la sociedad y de cierta parte de la comunidad científica. Por supuesto, hay ciertos científicos que son un poco rigurosos en su pensamiento, pero en la medida que empecemos a reconocer que el medio ambiente en realidad es una forma maravillosa de curarnos, y en realidad la alimentación y las plantas son una forma de medicina potente, vamos a empezar a encontrar un puente de diálogo mucho más fluido y viable. El conocimiento humano, indudablemente, nadie tiene la verdad en todo esto y se ha ido dividiendo caminos y hay muchos caminos distintos, ninguno necesariamente es el perfecto. En una de esas nosotros con mucho del conocimiento científico nos hemos envenenado durante años con químicos, cuando en realidad había soluciones que estaban al alcance de la mano en otros ámbitos y que no quisimos o no pudimos o no dimos la oportunidad de explorarlos. Así que en ese sentido no veo grandes diferencias y creo que los puentes cada vez son más grandes y más viables. Gracias. Bien. Yo quisiera plantear el siguiente asunto. El sistema científico internacional, como planteé al principio, con una viñeta, es un sistema que tiene desigualdades y sesgos. Entonces yo sobre eso voy a hablar primero sobre las enfermedades olvidadas. La WHO, la OMS, tiene una lista de 20 enfermedades, muchas de las cuales afectan a la América Latina, que son las neglected diseases, que afectan a 1.000 millones de personas, y esas 20 enfermedades, dentro de las cuales tenemos la enfermedad de Chagas, que es la tripanosomiasis americana, el dengue, la leishmaniasis, solo para decir 3 que afectan a nuestras poblaciones, están negadas porque simplemente el sistema científico internacional las investiga casi nada, por un conjunto de asuntos, buena parte porque no son redituables, porque además en los países donde hay más financiación estas enfermedades no son un gran problema. Entonces ahí tenemos un problema muy grande.
En este asunto de las desigualdades y los olvidos, naturalmente, es un problema que no solo atraviesa la ciencia, atraviesa la sociedad, las comunidades indígenas latinoamericanas ocupan un espacio que es un espacio desigual con respecto al resto de la población. Y también ahí ingresa el conocimiento. Ese es un asunto. El otro tema es el conocimiento científico. O sea, esta es una mesa del derecho a la ciencia. Cuando se habla de conocimiento científico, yo no puedo discriminar si es medicina tradicional china, si es conocimiento indígena, si es conocimiento urbano. Para mí el conocimiento científico es aquel que fue sometido a la prueba y demostrado. Y no importa su origen. Acá ha habido una gran discusión en la última década sobre la medicina tradicional china. ¿Y qué se terminó haciendo? Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos crearon el Instituto de Medicina Alternativa y sometieron a la prueba, con ensayos clínicos, doble ciegas, randomizados, a extractos de la medicina tradicional china que se decía que iban a hacer determinadas cosas sobre el cáncer, sobre la enfermedad cardiovascular, sobre la aterosclerosis. Cuando se somete a la prueba, algunos ensayos dan, y entonces forman parte del acervo universal de conocimientos científicos, y muchos no dan. Entonces, para mí, en esta mesa lo que se discute es el conocimiento científico. No me importa el origen, pero sí tenemos una historia de desigualdades. Y entonces, los productos naturales de la Amazonia, que muchos investigadores brasileños los están trabajando y los están llevando a extractos que tienen capacidades biológicas. Son asuntos muy importantes y donde las comunidades que aportan esos extractos y esas plantas tienen que ser reconocidas. Eso para mí queda fuera de discusión. Pero cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento tiene que estar sometido a la prueba. Si pasa la prueba, pasa a ser conocimiento científico y no importa su origen. Bueno. Bueno, buenos días. Dos preguntas breves, muy breves. La primera es uno de los temas que más preocupan hoy, o que preocupan hoy, no voy a decir más, pero que preocupan hoy, del cual se habló ayer en uno de los paneles, es el de la desinformación o la proliferación de noticias falsas y fake news. De hecho, una de las noticias falsas más peligrosas o más preocupantes del año pasado en relación a la salud, o de este año mejor dicho, fue la que circuló sobre que vacunarse produce autismo y significó en muchos casos la vuelta de enfermedades que ya estaban o de epidemias que ya estaban erradicadas. Entonces, mi primer pregunta es si esto, es decir, la desinformación o las fake news en temas de ciencia es una preocupación hoy para la comunidad científica, y si lo es, que me imagino que sí, así que esa no es mi mayor pregunta, es ¿qué se está haciendo para combatir desde el lado de ustedes este tipo de informaciones falsas que pueden llegar a producir o a generar problemas serios en la población? Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la escuela. Primero le quiero responder al último panelista. La curiosidad es muy importante, pero usted dijo sobre el final, no importa la educación, importa la curiosidad. No, la educación importa, con la curiosidad solo no vamos a ningún lado. Y por otro lado, la educación formal, o sea, la escuela, sigue siendo el lugar privilegiado para los millones de chicos pobres que no tienen otra manera de acceder al aprendizaje que no sea a través de la escuela, porque en muchos casos traspasaron el nivel de escolaridad de sus padres, entonces no cuentan con la familia. Pero mi pregunta es la siguiente. En temas de saber tecnológico, lamento que no hubo lugar para el tema de, sí saber científico, pero no la tecnología, pero en temas de saber tecnológico, uno de los grandes problemas para que se enseñe en la escuela es que los docentes tienen muchos temores, porque lo común es decir, ¿qué le puedo yo enseñar a mi alumno, a mi alumna, si sabe de tecnología más que yo? Esta lamentable expresión de nativos digitales que hace que para muchos adultos, padres, pero en este caso docentes, los atemorice porque ¿qué les puedo enseñar? Cuando en realidad el saber que tienen los chicos es más instrumental. Saben qué hacer si se congela la pantalla, saben cómo bajarse una aplicación, pero el saber crítico, creativo, reflexivo están todavía muy lejos y ahí es donde tendríamos que intervenir. Mi pregunta entonces es,
¿Le pasa a la ciencia, al saber científico, lo mismo que al saber tecnológico? Es decir, ¿hay algún temor que encuentren en los docentes respecto de cómo puedo enseñar yo esto que quizás mis alumnos saben un poco más o por ahí por la curiosidad que naturalmente tienen los chicos, me van a hacer preguntas que no sé? Es decir, ¿cuál consideran ustedes que es el principal obstáculo para que la escuela enseñe este saber científico que quizás se emparente con los problemas del saber tecnológico? Gracias, muchas gracias. Sobre las fake news tengo para agregar algo que me enteré anoche, que es buenísima, la mejor fake news que puedo haber escuchado, que los alimentos transgénicos generan transvestismo en las personas. Así que eso creo que gana por absoluta mayoría como fake news. ¿Quién quiere tomar la posta? Sí, a mí me gustaría ahí decir algo sobre las fake news y también retomando algo que decían antes sobre esto de cuestionar el conocimiento que se da incluso en las esferas del poder. Ahí me parece importante esto de decir, bueno, enseñar ciencia en las escuelas, que es el lugar por donde pasa toda la población, sin importar el nivel socioeconómico y las posibilidades que tengan después, no tiene que ser visto como enseñar contenido. No tenemos que pensar en enseñar la respuesta A es B todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es enseñar a pensar, porque nosotros no podemos cubrir todo el espectro de conocimiento que un chico se va a enfrentar en la vida y que después va a recibir en formato de noticias a medida que va creciendo. Lo que sí podemos enseñar son las habilidades necesarias para que al recibir esas noticias, al recibir esa información, pueda cuestionarlas. Entonces, el rol del docente, el rol que tenemos que permitir que las escuelas generen, no es tanto el transmitir contenido fáctico, aunque también está buenísimo que todos sepamos qué es la teoría de la evolución, sino enseñar a ver cómo podemos procesar esa información que nos está llegando todo el tiempo y de todos lados. Y ahí las herramientas de la ciencia son muy amplias. Entonces, compartir esa visión científica, esa forma científica de ver el mundo es indispensable para todos los que vamos a ser científicos, pero también y principalmente para todos los que no van a ser científicos, porque es la única forma de construir una ciudadanía crítica que pueda realmente ejercer su derecho a la información de forma consciente de qué es lo que está recibiendo. Y después, por otro lado, sobre la educación y el saber tecnológico, ahí voy a hablar un poco más sobre mi experiencia personal. Si bien sí he encontrado que los docentes tienen más miedo con lo que es la tecnología por sentirse en desigualdad de condiciones, en la ciencia tal vez porque los chicos no hacen gala de conocimientos científicos tanto como en la tecnología, no. Y lo que siento que tal vez también tenemos que animar a los docentes es, nuevamente, a cambiar la forma en que la escuela está pensada para que un docente venga, explique un tema, tenga respuestas, ir más a la curiosidad, ir más al asombro, ir más a la co-construcción del conocimiento. Que un docente entienda que ir a un aula y sentarse a trabajar con los chicos es sentarse a trabajar con los chicos, no sentarse a dictar cátedra. Eso en todo caso es lo que hacemos en la universidad, también lo podemos cuestionar, pero al menos en primaria y secundaria es importante que tanto el docente y el alumno construyan desde la curiosidad, porque lo que no se aprende desde la curiosidad no queda. Terminaste la prueba y se fue. Entonces, es importante que también el docente cree el espacio en sí mismo y que las instituciones educativas abran el espacio para que el docente pueda no saber y aprender enseñando y aprender junto a los chicos. ¿Alguien más quiere aportar o pasamos a otra pregunta? Sí. No, yo digo, el tema de las vacunas es un problema. Es un problema. Toda intervención terapéutica tiene un eventual efecto secundario no deseado, o sea, una de cada tantos miles de vacunas puede tener efecto secundario no deseado, pero el accionar médico es un asunto de relación costo-beneficio y un tema de control poblacional, digamos, de que la población no tenga una infección que se propaga. Entonces, eso es un problema, eso está generando el resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas. La evidencia muestra que la utilización de vacunas globalmente es algo que disminuye la efectividad. Y acá en Uruguay inclusive se discutió durante bastante tiempo la aplicación de la vacuna para el virus del papiloma humano, que es un virus oncogénico para el cáncer de cuello de útero. Es una discusión del punto de vista técnico compleja. Finalmente Uruguay avanzó hacia la administración en forma gratuita de la vacuna del HPV a las niñas y ahora también a los niños en edad de pubertad. Pero son temas técnicos en algunos casos muy complejos
pero eventualmente se puede llegar a una decisión basada en evidencia y bueno, y luego tiene que pasar a formar parte de una medida de salud pública, que no puede quedar en esos casos al libre albedrío del ciudadano porque su decisión termina afectando a la comunidad. Estamos pasados de tiempo, porque ya sé que me van a matar, pero no puedo dejar de hacer una pregunta más si no me acribillan ahí. Bueno. Una más. Gracias. Allá. Gracias. El futuro presidente de Uruguay, hoy lo dije a la mañana. Presente. Sí, sí. Tomen nota de ese joven que va a ser el futuro presidente de Uruguay. Bueno, no, yo escuchando un poco lo que se ha estado hablando sobre soluciones como los videojuegos, etcétera, me vino la curiosidad y digo, en Latinoamérica nomás, la gran mayoría de la población en la pobreza son jóvenes, son los más afectados. Y digo, ¿cómo vamos a tener acceso, cómo van a tener ellos acceso? Porque yo capaz fui más privilegiado, pero ¿cómo van a tener la gente menos privilegiada acceso a cosas como videojuegos o distintas ideas? Digo, si realmente queremos tratar el tema de este seminario, creo que hay que tratar más desde las necesidades humanas porque tenemos niños que no tienen ni siquiera acceso al agua potable, ¿entienden? Bueno, esa era mi pregunta principalmente. Gracias. No sé si alguien quiere retomar. Dale, puedo responder. Ese fue uno de los desafíos más grandes que nos enfrentamos a la hora de empezar a crear nuestros juegos. Es más, con esa preocupación, el primer formato de Exar era una caja con juegos de mesa, pero después, averiguando un poco más, empezamos a ver que en realidad los números de la cantidad de smartphones que tienen los chicos en Latinoamérica es altísima, y por eso mismo fue la decisión de crear videojuegos y crear videojuegos en formato de celulares, porque la mayoría de los chicos escolarizados tienen acceso a estos videojuegos y como entendemos que también la conectividad es un problema, es que decidimos hacerlo offline. Si bien es verdad que no todos tienen acceso a la tecnología y que el acceso a la tecnología es un requisito, también es verdad que son los sectores, no son solo los sectores altos y medios los que pasan la mayor parte del tiempo jugando videojuegos, son los chicos de todas las clases sociales, entonces también ahí el acceso está garantizado porque la tecnología cada vez se expande más. Ya no es, al menos en Latinoamérica, real que la gente más pobre no llega a tener un celular, sino que pasa a ser una necesidad básica como el agua. Entonces, también ahí empezar a pensar que la tecnología, el acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad tienen que ser derechos humanos fundamentales, esenciales para todos y que es la única forma también de generar una sociedad más inclusiva y donde no haya barreras tan grandes, porque si una persona no tiene un celular o no tiene acceso a internet, hoy es una barrera tan grande como que no tenga acceso a transporte público. Entonces, un poco ese es mi aporte. Teníamos el futuro presidente de Uruguay allá, teníamos la futura presidenta de Argentina acá. No hay más en momento, no tengo más espacio, tengo el cartel ahí que prende y apaga. De todas maneras no se van ellos, creo que Rafael se tiene que ir medio volando, pero en general se quedan acá como para charlar, aprovechen el networking que se genera en este espacio, van a estar acá cerca, así que lamento, esto se acaba acá. Un fuerte aplauso para los invitados. Muchas gracias, los invitamos al café. Les quiero pasar dos avisos. Uno es un pedido. Que tengan, por favor, si pueden evitar apoyar los cafés en las mesas, porque ya se están preparando las mesas para el almuerzo que va a haber luego. Y entonces, si colaboramos todos para no tratar de no ensuciar lo que ya está armado. Y luego hay una muestra muy interesante, como ayer dije, de un lado y del otro en el próximo salón, que